Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Aquí empezamos el desarrollo de la información. El presidente Guillermo Lasso vetó totalmente el proyecto de ley que pretendía derogar la reforma tributaria vigente desde fines de 2021. La objeción del Ejecutivo es por inconstitucionalidad y por inconveniencia. Hay críticas al veto, nos informa Belén Merizalde. La noche del 23 de diciembre, el presidente Guillermo Lasso vetó totalmente el proyecto de ley que pretendía derogar la reforma tributaria, la cual está en vigencia desde el 29 de noviembre de 2021. En el documento, el presidente explica que objeta el proyecto por inconstitucional, es decir, la Corte Constitucional deberá pronunciarse dando la razón al primer mandatario o ratificando lo aprobado por la Asamblea Nacional. Pero como para cuidarse las espaldas ante la actuación de los altos magistrados, el Ejecutivo también vetó el proyecto por inconveniencia, lo que a decir del experto legislativo Gonzalo Muñoz es erróneo. Cuando el presidente Lenín Moreno en el año 2019 objetó de igual forma, ¿qué dijo la Corte en ese momento? A ver, presidente, usted o me veta parcialmente por inconveniencia o me veta por inconstitucionalidad. Aunque hay otros abogados que consideran acertada la decisión del Ejecutivo. La Corte Constitucional no ha dicho eso. Se podría decir, entre comillas, ha sido una especie de jugada maestra del presidente, y yo debo decirlo, nos guste o nos desagrade, pues es una vía que permite tranquilamente la Constitución. En lo que sí ambos juristas coinciden es en que este es buen momento para que la Corte Constitucional se pronuncie respecto de si la Asamblea puede derogar leyes tributarias o esto es potestad únicamente del Ejecutivo. Pienso que es la oportunidad para que la Corte Constitucional deje claro efectivamente cuál es el procedimiento. En todo caso, lo que sí está claro es que la Corte deberá dar una respuesta en un plazo de 30 días. Si la Corte declara inconstitucional la derogatoria, la Asamblea no podrá volverla a tratar. Pero si le da la razón al legislativo, se podría nuevamente poner este tema sobre las curules de los legisladores después de un año. La reforma tributaria le permitió al gobierno recaudar un récord de impuestos que no se había registrado desde 2015. Sin camarón ni banano ecuatoriano, el acuerdo comercial con México se diluye. Joana Ramos informa que la industria local sugiere al gobierno replantearse esfuerzos y enfocarse en otros países. Un acuerdo comercial entre México y Ecuador y la posibilidad de ser parte de la Alianza del Pacífico se alejan cada vez más. Las conversaciones que parecían estar avanzadas dieron un giro. México sí quiere un tratado de libre comercio, pero sin camarón ni banano ecuatoriano. Un tratado comercial con Ecuador, el camarón y el plátano. Le planteé al presidente que no íbamos a poder, en este caso, incluir el plátano y el camarón. A lo que Ecuador respondió: mientras camarón y banano se mantengan excluidos, no cerraremos TLC con México. Para José Antonio Camposano de la Cámara Nacional de Acuacultura, lo que ocurre no es ninguna novedad. México se caracteriza por una política en extremo proteccionista. Mientras esa intención permanezca, no cabe cerrar el acuerdo comercial. Es decir, si el acuerdo queda abierto, la negociación queda abierta, puede quedar abierta, pero firma no va a haber. Y eso implica también no ingreso a la Alianza del Pacífico, porque tampoco se prevé que en la Alianza del Pacífico vaya a darse la desgravación y acceso total como se creía desde el inicio. A la fecha, Ecuador no vende camarón a ese mercado por los altos impuestos que los exportadores tienen que pagar. La industria se concentra en los estados de Sinaloa, Sonora y Nayarit y exporta de forma incipiente y por temporada a Estados Unidos y China. Camposano recuerda que aunque ese país es un nicho interesante, hay otros que resultan mucho más atractivos. Esa es la posición de México, cabe dejar eso en el congelador, por decirlo coloquialmente, ¿no? Y mover la mirada hacia otros destinos en Asia, ¿no? O en América del Norte, donde realmente tenemos grandes intereses del sector exportador. Según el gobierno, hay negociaciones avanzadas con China, Corea del Sur, Panamá, Estados Unidos, entre otros países. Los productores de leche denunciaron que el Ministerio de Educación reemplaza la leche por bebidas azucaradas y además que hay marcas que adulteran el producto. Piden al gobierno una reunión y acciones urgentes. Les hemos preparado un informe.
Desde la Cámara de Agricultura de la Primera Zona llegan denuncias sobre el riesgo para la pregonada lucha contra la desnutrición infantil de la mano de decisiones del gobierno. Hubo el problema de los precios que mencionaba, que empezó a raíz de inicios del 2022, y lo que empezó el ministerio a compensar fue quitar la leche y dar jugos o aguas con azucaradas. Las autoridades de educación habrían disminuido la cantidad de leche en el programa de desayuno escolar y, según explicaron, buscarían entregarla solo 2 días. Esa disminución es la que empieza a afectar. De 4 días bajaron a 3 y ahora están queriendo bajar a 2 días. Entonces, realmente es un impacto demasiado fuerte, no solamente desde el punto de vista económico, sino para los niños. El sector en general más o menos representa alrededor de 2.000 millones de dólares al año en ventas. Últimamente ha caído un 7%. Decisiones como esta, sumado a la guerra entre Rusia y Ucrania, que incrementó los costos de insumos, los paros indígenas y la ley de fijación de precios, todo estaría afectando a más de 283,000 productores y 1,5 millones de familias vinculadas al sector. Al micro y al pequeño productor. Es exactamente lo mismo que representa el maíz, es exactamente lo mismo que representa el café, el cacao, el camarón, el banano en la costa, la leche representa en la sierra. Otro tema preocupante que denuncian los productores es que hay mucha adulteración de leche y también la inacción de la ARTSA frente a esto afecta a todos. Hemos descubierto que mezclan hasta un 17.5% de suero de leche en cada litro de leche, porque sí hay 4 o 5 empresas que realmente son éticas y que realmente cumplen con la ley. Esto es un problema que tiene que atenderse ya. Piden mayor control, que se cumpla con los precios y que se mantenga el desayuno escolar. Para esto solicitaron al gobierno una reunión con el presidente y con los ministros del ramo. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, general Nelson Proaño, mantendrá una reunión con el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, general Luis Mauricio Ospina, y con el comandante del Ejército de Colombia, el general Elder Fernán Giraldo. Eso será este miércoles en Ipiales, Colombia. El objetivo de este encuentro es fortalecer la vigilancia y control en la frontera Ecuador con ese país, donde se fijarán los parámetros de un plan de protección fronteriza, el cual se ejecutará a inicios del 2023. Y el 3 de enero arranca la campaña electoral y empezarán a desarrollarse los debates por parte de los candidatos en diferentes medios de comunicación. Nos informa más Paul Coello. El calendario electoral para las elecciones seccionales que se van a desarrollar en febrero del próximo año avanza por buen camino y no ha tenido contratiempos, asegura el consejero José Cabrera. En 8 días, por ejemplo, arranca la campaña electoral para los candidatos hasta el 2 de febrero. Los debates electorales del 7 y 8 de prefectos, 14 y 15 de alcaldes. Sobre la impresión de papeletas sostuvo que ya se alcanzó el 100% para elegir a las dignidades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De los prefectos está un 70%, de alcaldes se encuentra aproximadamente un 40% listo. Cabrera indicó que el Tribunal Contencioso Electoral ya resolvió todos los recursos presentados sobre inscripción y calificación de las candidaturas, pero que aún les falta enviar las sentencias a las juntas provinciales. Espero que en estos días ya esté concluido ese 1% que apenas falta para ya dejar las candidaturas definitivas. El Consejo Nacional Electoral además lanzó un aplicativo para conocer los perfiles y planes de los candidatos locales. También hemos puesto las preguntas del referéndum porque al ser esta una consulta, un referéndum nuevo, la mayoría de ciudadanos todavía no están familiarizados con las 8 preguntas. También se conoció que hasta el momento hay 4 organizaciones ya calificadas que impulsan el no y 2 que impulsan el sí en las preguntas del referéndum. El 2022 ha sido un turbulento año político para el país. El gobierno de Guillermo Lasso tuvo que enfrentar un paro de 18 días y un intento de destitución por parte de la Asamblea. Diana Monroy informa que distintos episodios de otras instituciones demostraron la débil seguridad jurídica que existe en el Ecuador. Como
¿Cómo calificar al 2022 en el ámbito político? Mauricio Alarcón responde con un más de lo mismo. Un año en el que pocos avances se ha registrado, en el que ha profundizado la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo. El paro nacional es quizá el suceso que más marcó el 2022 y cuyas causas, dice mirando al 2023, aún no han sido resueltas. Está en la agenda del movimiento indígena y está presente y será cuestión de meses nada más para que esto vuelva a generarse, seguramente luego de las elecciones de febrero, con los resultados. Basabe define a este año como conflictivo. Conflictos entre quienes deben resolver los conflictos de los ecuatorianos. Lo preocupante es que la amenaza de la disputa ejecutivo-legislativo tampoco se irá con el 2022. De ahí las riñas de las otras instituciones del Estado. Complicado resumirlo, pero lo intentamos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha atravesado destituciones, restituciones gracias a órdenes judiciales y la pelea constante con la Asamblea. Aliado a un Consejo de la Judicatura que comenzó el 2022 con la renuncia de su presidenta, que tiene un presidente en el cargo también gracias a una acción de protección. Este es el organismo que suspendió al presidente de la Corte Nacional y cuyos consejeros aparecen en audios supuestamente interfiriendo en la justicia, pero que se salvaron de ir a juicios políticos. Este año también hemos tenido a 2 superintendentes de bancos y a una asamblea que destituyó a su presidenta y afianzó una mayoría de oposición. Sobre todo pensando en el Consejo de Participación, es una institución altamente politizada. Y estas tensiones que se han visto no hacen sino reflejar que no hay un acuerdo estable todavía en cómo va a ser la repartición de ese espacio. Lamentablemente es así. Va de la mano también del uso y abuso del derecho y de las acciones de garantía. Pero ¿cómo se ve el futuro? Ambos analistas ven al 2023 con manifestaciones. A no ser que el gobierno comience a responderle a la gente, dicen. Las cifras macroeconómicas que se han manejado bien, trasladarlas a la población, en educación, en salud, en las cuestiones cotidianas. Y continuará exacerbándose ese sentimiento del ecuatoriano de que su gobierno no está atendiendo sus necesidades y buscará además una ruta de escape que probablemente sea un nuevo proceso de manifestación pública. Pero no todo es malo, sostienen. Alarcón menciona como positivo el trabajo de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, Basabe al de Cancillería y al de la Corte Constitucional, aunque califican a sus últimas actuaciones como indiferentes con la realidad del país. 24 horas es retransmitido por EXA 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro. Forever Music 92.5 FM, Guayas y Santa Elena. Revisamos más noticias. Hasta este jueves se podrá realizar la revisión técnica vehicular en Quito. Paul Coello, desde el Centro Bicentenario, nos cuenta más detalles. Paul, muy buenas tardes. Adelante, por favor, te escuchamos. Gracias, así es. En efecto, mucha atención a los conductores porque solo hasta el 29 de diciembre, es decir, hasta el día jueves, se podrá realizar el proceso de la revisión técnica vehicular y también de matriculación. Pasada esa fecha se cerrará el sistema y los ciudadanos que no pudieron realizar este proceso deberán cancelar el próximo año una multa de aproximadamente $100. Según las autoridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito, faltarían 34.000 vehículos que deben realizar este proceso. Les tenemos más en el siguiente reportaje, veamos. A pocos días de que finalice el año, aún faltan aproximadamente 34.000 vehículos en Quito que deben pasar la revisión técnica vehicular. Teníamos programado hacer la revisión a 336.000 vehículos. De estos se revisaron 302.000, es decir, tenemos 34.000 vehículos aproximadamente que estaría pendiente que hagan la revisión técnica vehicular. Y de estos 302.000 vehículos que realizaron el proceso, solo 9.600 reprobaron el mismo y deberán volver a sacar un turno, pero primero cancelando una multa de $50. ¿Qué es lo que deben hacer los usuarios?
hacer la reparación de ese defecto de la novedad identificada y presentarse nuevamente a hacer la revisión técnica vehicular. Los conductores tendrán plazo hasta el 29 de diciembre para realizar el proceso de la revisión técnica vehicular. La coordinadora de matriculación de la AMT asegura que hay turnos y disponibilidad en todos los centros. En este año tuvimos un 12% de ausentismo. ¿Qué significa esto? Usuarios que sacaron la cita y no se presentaron el día y la hora establecida. Y por otro lado, tuvimos citas que no fueron tomadas. Es decir, existe disponibilidad del servicio de revisión técnica vehicular, más los usuarios no tomaron una cita. Sobre el tema de las placas, indicó que la Agencia Nacional de Tránsito está entregando regularmente las metálicas y que los ciudadanos pueden tranquilamente circular con las provisionales, siempre y cuando el permiso esté vigente. ¿Cuál es el inconveniente? Que lo establece la ley de tránsito, ¿no? Es cuando usted está sin placas, no tiene ni la metálica ni la provisional, o la provisional está vencida. En esos casos debe acercarse a retirar la placa metálica. Recalcó que si los conductores no cumplen con ningún proceso, es decir, la revisión técnica vehicular y la matriculación, tienen que cancelar cada año una multa de aproximadamente $100. Así es, y en estas últimas horas hemos podido constatar un flujo considerable de personas en los centros de revisión técnica vehicular tratando de agilitar los trámites para evitar las multas del próximo año. Con esta información regreso a estudios, amigos, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Paul. Muchísimas gracias por esa información. El decomiso de drogas en puertos y aeropuertos se incrementó en un 40% en el 2022. Carlos Acoto nos cuenta que al cierre del año las incautaciones se acercan a las 200 toneladas. 195 toneladas de droga han sido decomisadas desde enero hasta la fecha. Los últimos 2 golpes. La detención de un semisumergible con 2 toneladas que navegaba en aguas internacionales cercanas a la zona económica exclusiva de las Islas Galápagos. 4 personas detenidas, 3 de ellas extranjeras, cumplen al momento prisión preventiva mientras se las procesa. El segundo, el hallazgo de más de 2 toneladas de droga ocultas en un contenedor de silicato de calcio que iba a ser enviado a Francia. El producto y el destino llama la atención de antinarcóticos. Si veíamos hacia las estadísticas y el análisis de datos, el banano es el producto que se contamina más por ser el primer producto de exportación, luego están las flores, el atún y diversos productos. Sin embargo, en este caso nos atrajo la atención precisamente por ser un producto diferente. Nuestros homólogos en Francia estamos realizando una cooperación internacional para tener mayores datos y de esta manera tener importantes resultados. Según información de antinarcóticos, en 2022 se desarticuló a 212 grupos dedicados al tráfico de sustancias ilícitas. Se detuvo a 12.536 personas, de las cuales menos de la mitad afrontan procesos mientras cumplen prisión preventiva. De todas maneras, nosotros en cada uno de ellos que hemos determinado algún tipo de duda, hemos realizado la correspondiente queja al Consejo de la Judicatura a través de nuestro órgano regular y de esta manera establecer, en el caso de ser necesario, sanciones administrativas. En 2022 se registra un incremento del 40% de los decomisos de droga en puertos y aeropuertos. En ambos puntos se han incautado 76 toneladas, versus las 54 y 23 que se registraron en 2021 y 2020 respectivamente. De cara al 2023 se anuncian más controles y operativos. Un plan de interdicción en carreteras y también un plan de fortalecimiento en fronteras y de esta manera contribuir a la intervención mucho más efectiva, tal como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Hay expectativa por la cooperación con Estados Unidos y Colombia en materia de combate al tráfico de sustancias ilícitas. Un nuevo socavón se reportó esta madrugada en Zaruma, provincia de El Oro, en el sector de la Inmaculada, el mismo lugar donde un hundimiento provocó la pérdida de la unidad educativa Fe y Alegría en 2019. No se reportaron fallecidos ni heridos. Las autoridades se trasladaron al sitio para evaluar la situación. Al respecto, el Ministerio de Salud dispondrá una brigada de atención médica en la zona. Además, la Policía Nacional brindará seguridad y control en el lugar. A la par, se solicitará que se reúna el Comité Técnico Itinerante de Intervención en Zaruma para que entregue un informe de posibles amenazas. No está comprometida ninguna vivienda, sin embargo de ello, un equipo del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos está trasladándose desde Guayaquil
acá a Zaruma, y lo propio desde Loja, de tal manera que mañana empezaremos a hacer unos estudios desde la parte superior, ¿no es cierto?, para poder determinar algunas situaciones que puedan influir en la estabilidad de este nuevo socavón. Esperamos que los resultados hasta aquí son halagadores y no se trata más que una parte de un relleno mal compactado que no sé, que a decir de los... De regreso con más noticias, les contamos que al menos 25 asesinatos se registraron en Guayaquil durante el feriado de Navidad, según la Policía Nacional. Además, esta mañana se reportó el hallazgo de cuerpos desmembrados en diferentes puntos de la urbe. El contacto ahora es con Luisa María Heredia, quien se encuentra en la Isla Trinitaria. Luisa María, adelante. ¿Qué tal, María Gracia, amigos televidentes? Muy buenas tardes. De hecho, una manera lamentable realmente de terminar el año. Esta gran cantidad de hechos violentos que se han registrado, sobre todo en los últimos 4 días. En este punto en el que nosotros nos encontramos, la Isla Trinitaria, justo aquí detrás mío en esta acera esta mañana, fueron encontrados los restos de una mujer. Eso se suma a otro hallazgo que se dio en el sector de Pascuales y a las 25 muertes violentas que se registraron en estos días de feriado navideño en la ciudad. Veamos la siguiente nota. Casi una semana después de un primer hallazgo, en la Isla Trinitaria, al sur de la ciudad, otro cuerpo desmembrado fue encontrado. En esa ocasión también se trató de una mujer, de quien se desconocía su paradero desde inicios de mes y cuyos restos aparecieron la mañana de este martes en 3 paquetes. Se encuentra en 3 partes, en el sector sur su dorso, en el parter central una parte de su cuerpo, de su parte inferior, y en otra envoltura la cabeza en la parte norte, sus extremidades. No sabemos del móvil, ya las unidades están trabajando en territorio. Esta madrugada en una funda negra también fue encontrada una cabeza humana en el sector de Pascuales. La víctima es un hombre que aún no ha sido identificado. Hace 7 días en la misma zona otra cabeza fue hallada. En aquella ocasión se trató de una mujer. Y 2 semanas atrás incluso un cuerpo desmembrado apareció en un saco. Diciembre ha sido un mes extremadamente violento. Solo durante el feriado de Navidad se contabilizaron 25 asesinatos en Guayaquil. En el Guasmo, al sur, hubo 7 muertes violentas en ese lapso. El sábado en la mañana varios ataques se registraron, dejando un saldo de 12 víctimas entre muertos y heridos de gravedad. El lunes se reportó otro crimen más en la cooperativa Proletario Sin Tierra, donde un hombre fue baleado. Otro sector donde los ataques armados fueron constantes, incluso en medio de las reuniones familiares y las cenas de Nochebuena. Esta Nueva Prosperina, al norte de la ciudad. En varias cooperativas, sicarios dispararon contra 9 hombres. 7 murieron, 2 se recuperan en un hospital. Los heridos son adolescentes de 14 y 18 años de edad. En el lugar de los hechos hubo muy poca colaboración de las personas, pese a haber sido víctimas de personas. Les habían realizado disparos, se entiende de que estaban en una reunión familiar, llegan unas motocicletas y proceden a realizar varios disparos. En el Cristo del Consuelo, ya el 25 de diciembre, en cambio, un sujeto fue acribillado. En Mapasingui Oeste, y casi al mismo tiempo, un joven recibió 6 disparos. Esa noche, en Puerto Hondo, un ciudadano venezolano fue asesinado. En Cerecita hubo 3 asesinatos y en la Florida, el lunes, se registró otro sicariato. Esa mañana 2 crímenes más. En la Nueva Prosperina se reportaron. Hasta un reo de la sección de mediana seguridad de la cárcel regional recibió 2 disparos, en tanto que en la Isla Trinitaria un cuerpo sin vida fue hallado. Ya constituidas las unidades en el lugar, verifican a la persona ya sin signos vitales. Inmediatamente el personal da a conocer más o menos las características de los causantes, indican que es una persona en motocicleta, aparentemente con vestimenta de funcionario de la empresa eléctrica. El ataque se dio cuando el individuo, de 25 años, conversaba con amigos en un parque. En la zona 8, que comprende Guayaquil, San Borondón y Durán, este año se han registrado alrededor de 1.500 asesinatos. Esto ya es más del doble de lo que ocurrió en el 2021. A esto hay que sumarle que, según la Policía Nacional, se han levantado una treintena de cuerpos desmembrados. Es lo que puedo informarles esta hora. Desde acá continúan ustedes en estudios con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luisa María. Muchísimas gracias por esa preocupante información. Y 5 fallecidos y varios heridos es el resultado de un accidente de tránsito que se registró en la vía El Carmen Flavio Alfaro en Manabí. En total se reportan más de 19.000 siniestros a nivel nacional en lo que va de este año. Nos enlazamos con Luis Alfredo Zúñiga para tener más información. Hola, Luis. Así es, como están, muy buenas tardes. Lamentablemente, los accidentes de tránsito no se detienen en el país.
El último caso se registró cerca de las 10 de la mañana de hoy a la altura de la curva conocida como de la muerte en la parroquia Wilfrido Loor del cantón El Carmen, provincia de Manabí. Un bus de la cooperativa Santo Domingo que cubría la ruta Santo Domingo-Chone perdió pista y se accidentó gravemente. Curadores del sector intentaron ayudar a los afectados junto con los miembros de la policía y bomberos. Sin embargo, hasta el momento se conoce del fallecimiento de 5 personas, además de 15 heridos, varios con pronóstico reservado. Durante el feriado de Navidad en las carreteras del país también se registraron varios accidentes de tránsito. La Comisión de Tránsito del Ecuador reportó un total de 83 accidentes en las vías, dejando 9 personas fallecidas. Además, 7 personas fueron detenidas por conducir en estado de embriaguez. La provincia en la que más se registraron los siniestros fue Guayas, con 39 casos. Entre ellos el registrado en la vía El Triunfo Guayaquil el sábado 24 de diciembre, cuando un bus de la cooperativa Santa Marta perdió pista y se volcó, dejando 2 personas fallecidas. Pero los accidentes no solo han ocurrido en las carreteras, sino también en las ciudades. Por ejemplo, en las calles de Guayaquil, del 23 al 26 de diciembre, hubo un total de 195 siniestros y 5 fallecidos. La principal causa fue el exceso de velocidad. Según cifras de la Agencia Nacional de Tránsito, tan solo de enero a noviembre de este año se registraron un total de 19.472 accidentes de tránsito a nivel nacional. 1.562 de estos fueron causados por conductores bajo la influencia del alcohol. Además, provocaron la muerte de 1.999 personas. Según la Fiscalía, apenas 5.707 casos han sido denunciados y de estos tan solo 128 tienen una sentencia condenatoria. Estos son los últimos hechos y los últimos accidentes de tránsito que lamentablemente continúan ocurriendo en el país. Continúan con más en Estudios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Alfredo. Gracias. Realmente son cifras preocupantes. Pero es hora de cambiar de tema y les contamos ahora que cuando faltan ya 4 días para que finalice el año, se intensifica la venta de los tradicionales años viejos en Quito. Belén Merizalde está justamente en uno de los puntos más concurridos y que mayor oferta ofrece en la capital. Belén, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor, ¿en dónde estás a esta hora? Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. A esta hora nos encontramos en el sector de Carcelén, en el norte de la capital, en donde ya varios comerciantes han dispuesto sus lugares de venta con los tradicionales monigotes. Y es que ya empieza la cuenta regresiva para que termine el año. Y como ustedes pueden observar, la creatividad es abundante. Ustedes pueden ver los distintos diseños que hoy ponen en oferta los comerciantes para que los ciudadanos lleguen hasta estos puntos para adquirir los monigotes. Ahí ustedes están viendo los ganadores de la Copa del Mundo, que sin duda fue el tema principal de este año que termina. También hay monigotes de caricaturas, de películas, y no podían faltar también los monigotes de los políticos. Tradicionalmente en la capital se quemaban los pequeños monigotes hechos con ropa usada, y usualmente las familias lo que hacían era comprar caretas para aprovechar de esta ropita vieja y ya quemarlos. Pero hoy en día, en cambio, los comerciantes nos cuentan que se ha fortalecido la venta de estos monigotes más elaborados que usualmente se traen desde la ciudad de Guayaquil hasta la capital. Escuchamos lo que más temprano ellos nos comentaron. Estamos invitando a todos los moradores del sector, y no solo del sector, será de otros lugares, que ya estamos aquí con los monigotes. Tenemos de variedad de precios, tan económicos, y aquí tenemos una variedad de personajes. Tenemos al presidente, tenemos al alcalde de la ciudad de Quito, y así tenemos mucha variedad. Aquí tenemos de toda variedad de monigotes. Tenemos empezando desde Lionel Messi, que está saliendo bastante. Este Lionel Messi le sale en un precio de $85. No son precios fijos. Y como ustedes escuchaban, los precios son variados. Ustedes aquí pueden llegar con $5 y llevarse ya un año viejo, pero también quienes quieran invertir un poquito más, hay monigotes que superan los $100. Ya dependerá también del bolsillo de cada familia. Lo importante es que se continúen con esas tradiciones de los ecuatorianos. Esa es la información que tenemos hasta ahora. Ustedes siguen con más desde Estudios. Muy buenas tardes.